Hola a todos, soy Jucarabe y bienvenidos a la parte 10 de esta serie de videotutoriales donde desarrollamos un Zelda en GameMaker Studio 2. En nuestro último video habíamos incluido el objeto de letrero, habíamos hecho que cuando estuviéramos enfrente de él pudiéramos leerlo, saliera el texto y pudiera soportar diferentes páginas y se cerrara y quisiera todo lo adicional como no dejar mover el personaje y todo lo demás. Había quedado algo pendiente y era que el objeto letrero está por encima del personaje. En este caso, bueno, hacia atrás también, como pueden ver ahí. Pero en este caso está bien. Ahora tenemos que conseguirlo que cuando el personaje esté debajo del letrero, quede por el frente de él. Y eso es lo que vamos a trabajar en este video. Y esto es básicamente el problema de algo que se llama el algoritmo del pintor. Y lo que el algoritmo del pintor se refiere es lo siguiente. Cada vez que intentamos dibujar una instancia, GameMaker va a tomar la instancia que estamos tratando de dibujar y la va a dibujar sobre todo lo que ya existía antes, que es básicamente el modo en el que funciona un pintor sobre un lienzo. Dibuja primero el fondo, luego digamos las montañas y luego los árboles que vienen al frente, ¿cierto? No se hacen en el orden contrario, primero los árboles, después el fondo, no tendría mucho sentido. Y eso mismo ocurre con GameMaker, cuando hacemos dibujo de algo, digamos el personaje, se dibuja, luego dibujamos algo como un enemigo, se dibuja por encima del personaje, luego dibujamos un letrero, se va a dibujar sobre los dos que ya existían, y luego dibujamos otro enemigo, se va a dibujar sobre todo lo que ya existía antes. Y como pueden ver, no hay ningún orden en este caso. Cada que dibujamos algo se dibuja sobre lo anterior. Y esto sucede porque GameMaker no tiene un orden específico para dibujar las cosas. Y la razón de esto es que GameMaker es una herramienta muy genérica para desarrollar juegos. No está hecha para desarrollar RPGs, ni juegos de lucha, ni juegos de carreras, sino simplemente juegos en general. Y es por eso que no trae un método para ordenarlos por defecto. En las versiones anteriores había un modo de solucionar eso y era diciendo depth es igual a -y. Y lo que hacía era esto, es que cuando un objeto se dibujaba, se iba a dibujar dependiendo de Y. En este caso, primero se dibujaría el cuadro amarillo, después el cuadro azul, después el cuadro rojo y después el cuadro verde. Y aunque esta función está todavía disponible en GameMaker Studio 2, no es muy recomendable usarla, ya que lo que va a estar haciendo es crear nuevas capas de instancias y va a ir destruyendo las anteriores. Y eso va a consumir bastante memoria mientras se crean y se destruyen todo este tipo de memoria. Así que necesitamos buscar una solución alterna, que de hecho tampoco es muy compleja de hacer. Y lo que nos va a permitir es modificar el orden, de modo que todo se quede dibujado en el orden en el que queremos, que en este caso va a ser igualmente por la coordenada Y. De ese modo, los objetos que tienen menos coordenadas Y se van a dibujar de primero y los que tienen una coordenada Y superior se van a dibujar de último. Y el modo que vamos a hacer esto es con un grid, que es algo similar a una hoja de Excel, como pueden ver acá. Y vamos a hacer uno que sea solamente de dos columnas. La primera columna va a ser la coordenada Y la segunda columna va a ser la instancia que queremos dibujar. Y lo que vamos a hacer en este grid es primero evitar que cada instancia se dibuje a sí misma, ya que si se dibuja a sí misma, lo que va a ocurrir es que se va a dibujar en el orden en el que fueron creadas las instancias y encontramos el mismo problema, que se dibujan uno encima del otro. Así que lo primero que vamos a hacer es evitar que las instancias se dibujen a sí mismas. Y vamos a crear un objeto controlador maestro que va a dibujar todas las instancias. Y ese objeto controlador es el que va a tener esta grid que estamos creando, que va a tener la coordenada y la instancia. Así que primero esta lista va a ser de un tamaño fijo. Podríamos hacerla de un tamaño variable y hacer que crezca dinámicamente a medida que añadimos más instancias. Pero esto también consume bastante memoria y también nos va a afectar el rendimiento del juego. Así que para evitar esto, lo que vamos a hacer es que sea un tamaño fijo. Y ese tamaño fijo va a ser el número máximo de instancias que van a haber en una sola habitación. Y en este juego en específico, eso significa una habitación dentro del juego. Por ejemplo,
En estos momentos tenemos dos habitaciones, la donde iniciamos, donde está el letrero, y la que está a la derecha, que es la habitación más larga. Con eso me refiero a habitaciones, con cada uno de esos pedazos, no al room genérico de GameMaker. Así que yo voy a especificar un tamaño específico, pues aquí va a ser algo pequeño, ya que es lo que me alcanza en la pantalla. Pero en GameMaker va a ser un tamaño de aproximadamente 20 instancias, que creo que es un tamaño correcto. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a crear una lista y la vamos a llenar de valores. Por ahora lo voy a hacer en 0, porque quiero que vean algo, pero lo vamos a cambiar ya pronto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada vez que se crea una instancia, por ejemplo el jugador, se va a añadir a este objeto. Perdón, a este grid. Entonces aquí decimos que este es el jugador. Y digamos que la posición del jugador en este momento, cuando se añadió, era de 122. Luego añadimos un enemigo 1, y está en 130. Luego añadimos el letrero, está en 80. Perdón, el letrero está en 80. Y por último otro enemigo está en 100. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, antes de dibujar, perdón, en el evento draw del objeto maestro de dibujo, vamos a recorrer esta lista y vamos a dibujar todas esas instancias. Pero antes de dibujarlas, la vamos a ordenar con el eje Y. Y sin embargo, aquí ya entonces está lo que quería mostrarles, y es lo siguiente. Si llenamos la lista con valores 0, el principio de la lista va a ser eso, van a ser todos esos espacios vacíos. Y como eso no nos sirve para nada, vamos a hacer un caso opuesto, y es llenarlos con valores muy altos, que no pueden ser utilizados dentro del juego. Y ahora cuando ordenamos esta lista, ahora sí, los primeros que tenemos son las instancias que sí vamos a dibujar. Que en este caso va a ser primero el letrero, que es la que tiene 80, luego el enemigo 2, 100, luego jugador 122 y luego el enemigo 1, 130. Ahora bien, este valor Y es estático, ya que este lo estamos llenando la primera vez que el jugador, perdón, que se crea el objeto. Por ejemplo, la primera vez que se crea el objeto jugador, se va a marcar que esta era la posición. Pero si el jugador se mueve, esto no va a cambiar. Así que antes de ordenar la lista, necesitamos actualizar esta columna con los valores nuevos del objeto. Así que supongamos que el jugador se movió y ahora está en 70. Y que el enemigo 2 está ahora en 150. Así que los actualizamos, lo ordenamos nuevamente, y ahora primero se dibuja el jugador, luego el letrero, luego el enemigo 1 y luego el enemigo 2. Y ya, eso sería como la estrategia que vamos a utilizar. Ahora lo vamos a implementar en código, que de hecho es bastante sencillo de hacer, y ya debería estar todo funcionando. Muy bien, volviendo a nuestro código, como dije, lo primero que vamos a hacer es evitar que cada instancia se dibuje a sí misma. Para ello tenemos dos instancias en estos momentos, que son el objeto del character, que es el jugador también, y el objeto de interactivo, que es el parent del objeto letrero. Ahora vamos a crear otro objeto que va a ser parent de esos dos. Y este se va a llamar Object Dynamic Draw, que significa que este objeto se va a dibujar de una forma dinámica. Y lo que va a tener este objeto es un evento, el evento Draw, y va a estar completamente vacío. Y eso va a evitar que cada instancia se dibuje a sí misma. Así que lo que tenemos que hacer ahora es, con nuestro objeto personaje, vamos a extender el objeto Dynamic que acabamos de crear. Pero adicional a eso ya teníamos un evento Draw con nuestro objeto personaje. Así que necesitamos cambiarlo. Y lo vamos a cambiar por un evento de usuario. Y ese evento, como habíamos dicho en el video anterior, va a estar manejado por una nomenclatura que está en los macros. Ya teníamos uno que era para activar eventos y desactivar eventos, que es en el caso de los letreros. Y este que es para el sistema de mensajes que continúa una página. Ahora vamos a crear otro adicional que se va a llamar Event Custom Draw. Y va a ser igualmente el 0. Y este evento va a ser obviamente para cuando la instancia se vaya a dibujar. Así que cambiamos este evento Draw
y lo vamos a hacer usuario evento 0. Y lo voy a colocar acá en la descripción para que no se me olvide que ese es el evento que estoy dibujando. Ahí está. Y esto debería evitar que el jugador se dibuje. Ahora voy a hacer lo mismo con el objeto interactivo. Extiendo el objeto dynamic y voy a añadir el evento other user event 0, que de nuevo va a ser el mismo. Y este se va a dibujar a sí mismo, solo que lo vamos a hacer con la función drawSelf, que es la más sencilla para dibujar sprites. Y eso sería todo porque... bueno, aquí hay un pequeño problema, como pueden ver, ya que el evento, el objeto interactivo está usando el evento 0, pero el objeto letrero está usando el evento 0 también, así que necesitamos moverlo hacia otro lugar para evitar esa colisión. Así que simplemente lo vamos a mover al evento 2, custom draw 2. Volvemos a nuestro objeto personaje, que ya lo habíamos definido acá, y vamos a cambiarlo por el 2 para evitar esa colisión de eventos. Volvemos al objeto interactivo y lo cambiamos igualmente por el evento 2. Y esto debería haber algún modo más fácil de definirlo, pero por ahora lo vamos a hacer así. Y listo. Ahora con el letrero pueden ver, el evento 0 es activar, el evento 1 es desactivar y el evento 2 es dibujarse a sí mismo. Y el objeto player no está colisionando con nada, así que todo está bien. Y esto debería evitar que las instancias se dibujen a sí mismas. Si lo vamos a probar ahora. Ahí está, ya no se ven las instancias. Sin embargo, el jugador está ahí y se puede seguir moviendo. Muy bien, ahora vamos a crear el objeto maestro, que es el que va a dibujar todo. En sistema, nuevo objeto, object master draw. Va a ser persistente ya que va a estar durante todo el juego. Y en el evento create vamos a crear el grid. Entonces decimos instances es igual a ds. Vamos a acercar un poco la vista. ds grid create. Y recibe dos parámetros, el número de columnas y el número de filas. El número de columnas, recuerden, es 2. Una para la posición y otra para el ID de la instancia. Y el alto lo voy a guardar en una variable primero, height, y voy a decir que son 20 instancias. Que me parece un buen número para el número total de instancias que van a haber en una habitación. Ahora bien, como esto es un tipo de datos de una estructura de datos dinámica, este tipo de memoria se guarda en otro lugar que es más volátil y no se destruye automáticamente cuando se termina el juego. Así que cada vez que creen algo que comience con ds, recuerden destruirlo también en el evento cleanup. Y aquí decimos ds grid destroy. Y no quiero entrar mucho en detalle ya que no me quiero desviar mucho de este tutorial. Pero si no entienden muy bien la razón de esto, es muy bueno que busquen la razón y de cómo funciona la memoria que utiliza el juego en el dispositivo del usuario. Muy bien, ahora tenemos un evento que crea una lista, perdón, un grid, y un evento que destruye ese grid. Ahora necesitamos en el evento draw, vamos a dibujar cada instancia. Y eso lo hacemos con un for var i igual a 0 y menor que height, que es el número total de instancias, y más. Ahora obtenemos la instancia, variable ins es igual a instances en ds grid get de instances, la columna 1 que es la columna de las instancias y la fila i que es la que estamos recorriendo. Y ahora sí, lo único que vamos a hacer es con la instancia que estamos tratando de dibujar, vamos a llamar el evento de usuario, event user event custom draw. Y eso es lo más básico. Eso lo que hace es recorrer el grid y por cada instancia que hay en el grid va a llamar el evento de dibujo de esa instancia. Ahora bien, a esto le falta mucho porque primero estamos recorriendo toda la lista, todo el grid,
Y recuerden que el grid tiene un tamaño de 20 que va a estar posiblemente vacío en la mayoría de posiciones. Así que necesitamos otra variable que nos diga cuántas instancias hemos añadido. Vamos a llamarla instances count y va a ser 0 porque no hemos añadido ninguna al inicio. Y ahora sí, aquí vamos a hacer un for, pero hacia instances count. Listo, eso nos va a controlar eso. Ahora, necesitamos ordenar ese grid. Y eso es muy sencillo. ds grid sort. Ordena el grid. Y recibe parámetros. El primero obviamente es el grid que estamos intentando ordenar. Instances. La columna es la columna 0 porque es la posición Y de cada instancia. Nos estamos basando en eso. Y el tercero es si lo queremos de forma ascendente. En este caso sí. Ahora, estamos ordenando la lista. Y ahora estamos dibujando la lista. Pero nos falta algo adicional. Y es actualizar los valores de la lista. De la posición. Para ello vamos a copiar esa misma función, ese mismo for y lo vamos a colocar antes. Y aquí estamos de nuevo recorriendo toda la lista, obteniendo el valor de la instancia. Y lo que vamos a hacer es actualizar la columna 0 de ese grid set en instances, en la columna 0 que es la de la posición, en la fila I que es la que estamos recorriendo, y el valor es el valor Y de la instancia. Y aquí estamos actualizando todos los valores Y de cada instancia en ese grid, estamos ordenando el grid y estamos dibujando cada instancia. Y esto es lo que en teoría es lo único que necesitamos para lograr el efecto. Ahora bien, hay que hacer un script para añadir las instancias a este objeto, a este grid. Para ello en sistema vamos a crear un script y lo vamos a llamar script add instance to master y dejémoslo ahí. Y va a recibir un parámetro que es la instancia. Vamos a obtener argument 0. Vamos a acercar esto. Y decimos ds grid set. Y el grid es obviamente object master draw.instances. En la posición 0, la columna 0 es la posición. Y la fila, esto es importante, la fila es object master draw.instances count, que es el número de instancias que hemos añadido. Y por último el valor que queremos poner de nuevo es la posición Y de la instancia. Y vamos a copiarla y a pegarla al mismo tiempo, digo abajo. Y vamos a cambiar aquí para no actualizar la columna 0, sino la columna 1 con el ID de la instancia. Y por último vamos a subirle al contador de instancias. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es recibir la instancia en la posición 0, en la columna 0 del grid le va a colocar la posición Y. Y en la columna 1 del grid le va a colocar el ID de la instancia. Está aumentando el número de instancias que hemos añadido y ya, eso es todo. Ahora, en Dynamic Draw, que era nuestro objeto parent para este tipo de cosas, en el evento create vamos a decirle que se añada hacia esa lista. Source, digo script, add instance to master y le pasamos el ID. Y ya, eso llama al master, perdón, eso añade la instancia que estamos tratando de dibujar dinámicamente al objeto master. Ahora tenemos que asegurarnos que estemos llamando a este evento. Vamos a chequear el objeto character y como ven acá, aquí ya estamos extendiendo el evento create. Así que necesitamos llamar al evento parent event inherited. Con esto estamos llamando al evento create del objeto dynamic draw. Vamos a chequear object interactive. Este no utiliza el evento create. Y el objeto letrero tampoco. ¿Ok? Hasta ahora está bastante bien. En estos momentos tenemos que las instancias no se dibujan a sí mismas. Y cuando se crean, se añaden a la lista, al grid. Y desde el objeto master estamos recorriendo el grid. Estamos actualizando los valores Y del grid. Estamos ordenando el grid. Y estamos dibujando el grid. Pero nos falta algo adicional. En el objeto grid
digo, en el objeto master draw, inicialmente el grid no le hemos puesto ese valor alto para evitar ese pequeño problema que colocaba las posiciones 0. Tenemos que llenar el grid con ese valor por defecto para que cuando se ordene de forma ascendente queden esos después y digo al final del grid, y al inicio solamente queden las instancias que estamos tratando de dibujar. Para ello es bastante sencillo. En el evento create del objeto master, 10 grid, a ver alguna función para llenarla, clear, la función que estoy buscando, y recibe obviamente el grid que estamos buscando, y el valor va a ser un valor muy alto. Y esto sí sería todo. Pero nos falta algo adicional, que no es necesariamente relacionado en esto, pero es algo que sí es necesario. Y lo que vamos a hacer es crear otra habitación. Y esa habitación va a ser la habitación que inicia el juego. Y es la habitación donde se van a inicializar todas las variables. Y vamos a hacer todo el preproceso que necesitamos antes de comenzar el juego como tal. Sin embargo, tenemos que añadirle los mismos valores que tiene la vista. Una room pequeña. Y tenemos que activar la vista. 427 por 240. 854 por 480. Ok. Y en este objeto, en esta room vamos a añadir dos objetos. Vamos a añadir el objeto sistema y el objeto master draw. Y obviamente como lo añadimos acá el objeto sistema, vamos a quitarlo de este room. Este es el objeto sistema, lo vamos a eliminar de acá. Y obviamente para que esto funcione correctamente y no veamos una pantalla negra, en el objeto sistema le vamos a decir que cuando termine de crearse, vaya a la siguiente habitación. Room go to next. Ok. Esto es para evitarnos conflictos de que la grid no existe, no se ha creado, no se ha definido correctamente porque viene atado con el orden de las instancias en las que fueron creadas en GameMaker y siempre es un problema estar peleando con eso. Así que para evitar eso, esa room nos sirve para que estemos completamente seguros de que primero se va a crear el objeto sistema y el objeto master draw y luego se va a ejecutar el resto del juego. Vamos a ejecutarlo. Y ya se ven nuestros dos personajes nuevamente. Si me paro detrás del letrero, Link se queda detrás. Y si me paro al frente, Link está al frente. Y para que sea mejor el efecto en nuestro sprite de letrero, vamos a cambiarle la máscara de colisión para que Link pueda acercarse un poco más y podamos ver mejor el efecto. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Está, camino al frente, bien. Camino atrás, bien. Y bueno, el letrero no está funcionando, de hecho. Es algo problemático. Ah, no, ahí está. Vamos a retornar la máscara de colisión a como estaba. No estaba funcionando, era precisamente por la máscara de colisión, ya que estaba muy pequeña. Pero para este juego en específico, con la máscara de colisión completa es la que nos sirve. ¿Okay? Si de casualidad necesitan el otro efecto de que la máscara de colisión sea más pequeña, lo único que tienen que hacer es en el objeto del personaje, en CharaStan. Aquí es donde estamos diciéndole que busque 10 píxeles adelante del personaje. Como la máscara de colisión medía menos de 10 píxeles, por eso no la lograba encontrar. Así que si necesitan ese efecto, tienen que reducir este número a, por ejemplo, 5. De hecho, vamos a hacerlo, ¿por qué no? 5, 5. Vamos a volver acá y vamos a decirle de nuevo, máscara de colisión, manual. Pero tenemos que asegurarnos que haya al menos 5 píxeles. 1, 2, 3, 4, 5. Si no, no va a funcionar. De hecho, no sé si con 5 sea necesario. Puede que necesitemos 6. Pero vamos a probarlo igualmente. Está bien.
Sí, ahí está bien. Ya estoy... Sí, funciona bien. ¿Ok? Y eso sería todo en este video. Espero que se haya entendido. Es un poco largo, lo sé, pero es un tema importante. Si tienes alguna duda, algún comentario, algún problema, no olvides hacerlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial.